Bien, vamos a empezar entonces este segundo debate, el segundo tema. Me da mucho gusto recibir en este momento también a nuestros invitados para hablar acerca de los cambios propuestos por Andrés Manuel López Obrador acerca del Plan Mérida, los aciertos y los desaciertos. Saludo de mi derecha primero a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, él es profesor de Seguridad Nacional y columnista del Heraldo de México. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Un privilegio. Al contrario, muchísimas gracias. El privilegio es nuestro de tenerte aquí. Y de mi lado izquierdo está Leonel Fernández, él es director de fortalecimiento de la sociedad civil del Observatorio Nacional Ciudadano. Muchísimas gracias, Leonel, y bienvenido. Encantado. Y también Guadalupe Correa está a mis espaldas. Ella nos está acompañando vía Skype. Ella es experta también en seguridad nacional, especialista en estudios fronterizos, que estará compartiendo esta mesa de debate con nosotros. Guadalupe, muchas gracias por estar con nosotros y buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy bien, vamos a empezar contigo, Gerardo, acerca de estos cambios propuestos por Andrés Manuel López Obrador. Fue este acuerdo que inició la administración de Felipe Calderón con George Bush acerca de proporcionarles una cantidad de dinero o armamento para fortalecer la seguridad en la frontera sur de nuestro país. ¿Tú consideras que a lo largo de las administraciones estas políticas han sido de un acierto, han modificado? ¿Crees que la política y los cambios que Andrés Manuel ha propuesto son correctos? Mira, la iniciativa Mérida creo que ha sido uno de los grandes aciertos del gobierno de México. Logró el presidente Felipe Calderón hacer corresponsal al gobierno de Estados Unidos. Por muchas décadas, el gobierno de Estados Unidos se presionó a México para abordar el problema del narcotráfico de manera unilateral, con las famosas certificaciones. Correcto. El presidente Calderón lo que logra en una reunión previa en Washington con George Bush es decirle: necesitamos que ustedes se vuelvan corresponsables, que aporten a la estrategia de México contra la delincuencia organizada, porque los muertos, el financiamiento contra la guerra contra las drogas se da en México. Entonces, la iniciativa Mérida lo que es una transferencia de fondos para equipamiento, entrenamiento, dinero también para organizaciones de la sociedad civil, para temas sobre todo del nuevo sistema de justicia penal. Entonces, la iniciativa Mérida abrió la válvula para la cooperación entre muchas agencias de inteligencia de los Estados Unidos, de seguridad, con instituciones mexicanas. Había tecnología que México no podía acceder para el control del tráfico de drogas. Pero decían que era tecnología obsoleta. No, Gerardo, no era obsoleta. A ver, Black Hawks no es tecnología obsoleta. También escáneres para identificar drogas en la frontera. ¿Por qué se decía entonces que era equipamiento de los Estados Unidos que ya no necesitaban y que por eso no los brindaban de esa manera? Era tecnología de primer nivel. Lo que hay que decirle a tu auditorio, la iniciativa Mérida no fue transferencia de dinero al Banco de México, de Estados Unidos al Banco de México. De equipamiento. Fue a través de equipamiento, entrenamiento, dinero para organizaciones de la sociedad civil, para muchos temas del nuevo sistema de justicia penal. Entonces, fue un gran acierto, abrió la comunicación, el entendimiento entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y de defensa. ¿Tú consideras que sí es un acierto, Leonel? ¿Consideras que esto, porque hemos visto que el crimen organizado no solo ha ascendido, sino que además esta guerra sin tregua que tuvo el gobierno de Felipe Calderón tuvo una cantidad de muertos impresionantes, fue una cantidad que además ascendió considerando que somos un país que no está en guerra y que tomando en cuenta que esta lucha no ha funcionado? ¿Estás de acuerdo con Coincido con Gerardo? A ver, hay que entender la iniciativa Mérida en dos niveles diferentes y en dos canales. Uno de ellos es el tema de las relaciones internacionales, de la relación bilateral y de la cooperación entre naciones, y la otra es el tema de seguridad. Me parece que es un error tratar de evaluar a la iniciativa Mérida a partir del número de homicidios exclusivamente. La iniciativa Mérida tiene 4 pilares fundamentales. Uno de ellos es tratar de disminuir las fortalezas del crimen organizado, el segundo de ellos es mejorar el Estado de Derecho, el tercero es construir una frontera del siglo XXI, ambas fronteras, y el cuarto, construir comunidades resilientes. Yo creo que a pesar de que la iniciativa Mérida en definitiva debe de quizá repensarse en algunos mecanismos, sobre todo de autoevaluación, generó un acierto importante que fue diagnosticar varias áreas de nuestro sistema de justicia y de seguridad que no teníamos enteradas. Es decir, a partir de la iniciativa Mérida nos hemos dado cuenta de muchas fallas del sistema de justicia, de muchas fallas del sistema penitenciario, de la inexistencia hasta antes del programas de prevención del delito, de los ministerios, como
bien mencionaba Gerardo, no es una transferencia de dinero para bajar los homicidios. Si lo entendemos de esa forma, pues lo estamos entendiendo mal y me parece que así es como lo está entendiendo el presidente López Obrador y ya está siendo mal informado quizá por su equipo de los alcances y de lo que significa la iniciativa Mérida. No es una cuestión de una colaboración bélica, de hecho solamente uno de los componentes tiene, uno de los pilares tiene esta transferencia de recursos digamos, mientras los recursos están fomentando el desarrollo de comunidades en residencia, como el fortalecimiento de desarrollo del territorio y en particular en un sistema de defensa nacional. No podemos entender los avances que se han hecho con sus limitantes y con sus fallas de organización de un sistema de justicia municipal. Correcto. Algo que quiero contigo, ¿estás de acuerdo con lo que opina el proyecto acerca de que se cumple su iniciativa por el fortalecimiento del Estado de nuestro país? El aval de una estrategia fallida como la que hemos visto de la militarización, de la estrategia de seguridad que realmente se enfocó en las drogas, como tenía la DEA, la agencia estadounidense, pues ha tenido un enfoque en fortalecer los carteles. Eso provocó una violencia como nunca antes, desde que empezó la denominada guerra contra las drogas, fue la iniciativa de México, pero realmente Estados Unidos dio muy poco y Estados Unidos, la verdad, tuvo mucha influencia en la política de drogas de México. Nos enfocamos en las drogas, se desarticularon, se fragmentaron los grandes carteles y tuvimos una gran violencia que ahorita estamos sufriendo. Toda la militarización de la estrategia antinarcóticos ha sido un verdadero fracaso y eso se ha traducido en más de 200,000 muertos en el país. Ha sido un fracaso. Nosotros seguimos una estrategia de los Estados Unidos para combatir su guerra contra las drogas y nosotros nos quedamos con muchos muertos y también fragmentamos nuestras organizaciones que realmente no nos hacían tanto daño y ahora sí son muy dañinas. Yo creo que fue una de las peores cosas que le pudo haber pasado a México. Guadalupe, desde la Ciudad de México, ¿cómo estás, Gerardo? Hola, Gerardo. Oye, mira, no podemos achacar la iniciativa Mérida todos los errores de la estrategia de Felipe Calderón, ¿no? Iniciativa Mérida fueron cacahuates en términos de cooperación, no fue el Plan Colombia. Son aproximadamente 300 millones de dólares los que se transfieren de Estados Unidos, de los impuestos de los americanos, al gobierno de México, a organizaciones de la sociedad civil. Entonces, estamos hablando de 3,000 millones de dólares en 10 años que lleva este programa sucediendo y no tiene resultados, Gerardo. Pero no es nada, no, sí ha tenido resultados. No sabes la cantidad, son cientos de funcionarios de gobiernos estatales, federales, municipales, que se han podido capacitar en el nuevo sistema de justicia penal. El gobierno mexicano no hubiera tenido la capacidad de adquirir equipo en materia de defensa de primer nivel si no hubiera sido por iniciativa Mérida. Creo que somos demasiado severos al momento de criticar Iniciativa Mérida. Iniciativa Mérida tuvo dos momentos. La parte fuerte en donde el gobierno del presidente Calderón, con Sigrid Darts como consejera de Seguridad Nacional, tenía que hacer qué quieren todas las agencias de México de recibir de Estados Unidos, en términos de tecnología, de equipamiento. Vino ONGs en Washington muy críticas sobre la estrategia de Felipe Calderón y hubo un recambio, hubo una transferencia de recursos hacia ONGs, hacia la PGR, para financiar el nuevo sistema de justicia penal. Por eso mi colega del Observatorio Nacional está defendiendo el nuevo sistema de justicia penal y la iniciativa Mérida, porque muchas de esas organizaciones como ustedes nos vimos beneficiadas, como CACEDE, Lupita, pero es que yo entiendo instrumentos. La parte de Guadalupe, no han bajado los muertos, Gerardo. No, pero el problema, ese es el problema del gobierno, no es problema de Iniciativa Mérida. Hay una confusión terrible al evaluar el asunto. Primero, en materia de seguridad no puedes evaluar todas las políticas con el solo objetivo de disminuir los homicidios. México no tiene un sistema de justicia que sea capaz de investigar los homicidios. Correcto. No hay un ministerio público. Bueno, sabemos que el sistema de justicia penal, la Judicatura de México, que se investiguen los delitos. Deja tú el proceso de justicia ya en los juzgados. Sí. Que sean capaces de investigar un homicidio con todo el proceso de cadena de custodia,
que la policía tenga capacidad de proveer información para generar un caso sólido que un ministerio público pueda presentar frente a un juez. Pero si nos vamos a los países del primer mundo, por ejemplo, no sé, a Inglaterra, tampoco tienen esa capacidad, siendo que... No, a ver, perdón. En Inglaterra el sistema funciona un poco diferente al que hemos en Estados Unidos. Tiene mucho más capacidad las fiscalías para interceder, pero los detectives siguen siendo los que son capaces de investigar. En México no. En México la policía no investiga en absoluto. Quien tiene la facultad y la prioridad para investigar son los ministerios públicos y lo hacen a partir de casos individuales. Sí. No existe la capacidad de investigación a nivel local. La Fiscalía General de la República tiene una fracción del problema. ¿Y va a ser lo mismo que la PGR? Cuando esto le tocaría a los gobiernos locales. Se nos olvida que el problema de inseguridad tiene que empezar a nivel local, no a nivel federal. Seguimos pensando que es un no problema hay federal. capacidades. México tiene una cuarta parte de los investigadores que tiene el resto del mundo. Tiene 4 veces menos jueces por cada 100,000 habitantes. Sí. Esto te lo dice el Índice Global de Impunidad que hacemos en mi universidad. Sí. Lo mismo ministerios públicos, 4 veces menos que el promedio que tiene el mundo. Entonces, México no ha invertido, como bien dices, en capacidades de investigación. No es que no queramos investigar, es que no tenemos la capacidad. Pero Guadalupe, sí, adelante. Es que yo creo que yo no estoy nada de acuerdo porque una iniciativa, un programa de cooperación con todos sus pilares se tiene que evaluar de acuerdo a resultados. Esta era una estrategia, primeramente una estrategia antinarcóticos, centrada en las drogas. Obviamente la construcción de instituciones, la generación, el mejoramiento del sistema judicial mexicano, el involucramiento de la sociedad civil para atender los problemas de seguridad, todo eso estaba contemplado. En realidad no se logró lo que se tenía que lograr. En Iniciativa Mérida fue un aval también de lo que estaba sucediendo en el contexto de la guerra contra las drogas. Y realmente no se hizo nada, no se generó más capacidad, no se combatió. A ver, ¿cuántas drogas siguen llegando a los Estados Unidos? No se redujo el comercio de droga, se incrementó la inseguridad. Las instituciones de Procuración de Justicia mexicana, por más que nos vinieron a dar capacitación, no tenemos un sistema que funcione, un sistema que se investigue bien, no tenemos absolutamente nada. Ese dinero fue, en mi percepción, completamente tirado a la basura y además de todo nos dejaron un verdadero problema en temas de seguridad, en temas de fragmentación, de diversificación, de crimen terrible. O sea, yo creo que ese dinero fue el peor gastado para los Estados Unidos porque lo que querían era bajar el número de drogas que llegara de y no se hizo. Correcto. Déjame tocar entonces esto. ¿Consideran, Gerardo, Leonel, también Guadalupe, que entonces Estados Unidos, en este caso, debido a las nuevas políticas de Andrés Manuel, va a condicionar ya el apoyo económico y no estará de acuerdo ahora con apoyar esta nueva propuesta de Andrés Manuel? Mira, en la Embajada de Estados Unidos y he platicado porque con es como darle funcionarios, becas ya ahora, ¿no? O sea, a los narcotraficantes o a los narcomenudistas. He platicado los últimos 3 días con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Están preocupados, porque no saben realmente qué es lo que piensa el presidente Andrés Manuel en términos de la iniciativa Mérida. ¿Cómo? Durazo quiere que continúe para temas de prevención, ¿no? El presidente Andrés Manuel quiere que sea para el desarrollo de Centroamérica. Pero tienen ahí una diferencia, no están poniéndose de acuerdo entre Durazo y Andrés Manuel, pero hay una discordia. Pero al final hay una coincidencia, quieren seguir con Iniciativa Mérida. Son recursos que hay que seguir aprovechando, el tema es para dónde, ¿no? A ver, hay que decirlo, Iniciativa Mérida se ha ido para algunas organizaciones de la sociedad civil que no son afines al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que el gobierno mexicano va a querer presionar es que esos recursos que vienen de Washington para algunas organizaciones que tienen nombre y apellido ya no se vayan para ellas, sino se vayan para donde el gobierno mexicano ¿Pero sí van a seguir llegando esos quiera. recursos? Sí. Mira, el ejército mexicano quiere seguir teniendo dinero para equipamiento y entrenamiento. Pero el ejército mexicano es parte de la Guardia Nacional y Andrés Manuel dijo que la Guardia Nacional tiene elementos propios dentro del presupuesto para operar sin la ayuda de los Estados Unidos. A ver, suponiendo que fuera así, el proceso no es así de sencillo y depende mucho del Congreso de Estados Unidos para tomar las decisiones de cortarlo y sobre todo para tomar decisiones a dónde se va el dinero. El Congreso de Estados Unidos anunció que ya no quiere apoyar esta iniciativa.
Yo creo que no va a ser tan sencillo como aparenta. Tiene muchos más brazos operativos más que solo lo militar. Yo creo que de nuevo, un error en entender la iniciativa Mérida es que la iniciativa Mérida, solo uno de los pilares tiene el objetivo de disminuir la capacidad operativa del crimen organizado. En ninguno de sus lineamientos habla sobre el consumo de drogas a Estados Unidos. Habla de disminuir la capacidad operativa del crimen organizado, pero solo es uno de los otros 4. Los otros 3 tienen objetivos muy claros, que es aumentar el Estado de Derecho, donde sí podemos tener avances. Y de nuevo, pensar en que es lineal los objetivos, no se puede entender el país si no se entienden las acciones que se han hecho a partir en el sistema de justicia. Definitivamente falta mucho y como mencionaba Gerardo, Iniciativa Mérida son cacahuates con respecto a lo que tiene que usar el país. No era objetivo de la Iniciativa Mérida resolver el problema, era contribuir a que sucediera y por lo menos tenemos ahora diagnósticos que no teníamos antes. Ya sabemos cuáles son las principales fallas de las capacidades de los policías locales, sabemos que no es prevención del delito, a pesar de que el gobierno anterior haya usado esa palabra para justificar programas sociales. Ya sabemos que no tenemos que fortalecer las capacidades de carrera civil de los policías, de investigaciones, de lo que tiene que hacer un ministerio público, cosas que antes no se entendían y que el sistema mexicano ni siquiera voltea a ver porque la interpretación jurídica de la investigación de los delitos pasa por totalmente otros canales y no es por investigación científica. Cerrarla a partir de que la Iniciativa Mérida ha generado militarización es un poco un contrasentido porque justo por eso mismo no lo están queriendo retomar en otros países. Pero a ver, lo dijiste bien, el diagnóstico está hecho, pero el enfermo sigue creciendo y sigue más enfermo. Guadalupe, ¿tú te acuerdas o recuerdas de alguna detención que hayan hecho en los Estados Unidos importante y que haya sido considerado, contemplada dentro de la iniciativa en los planes de apoyo? ¿Se acuerdan alguno de ustedes de una detención importante? No, pero ese no es el objetivo. Guadalupe, que adelante, conteste, Guadalupe. Pero... Bueno, quisiera también, tal vez esta pregunta no es la que quisiera contestar. Quisiera contestar qué es lo que está haciendo Andrés Manuel. Y creo que Andrés Manuel está tomando la decisión correcta en el sentido de que, ¿para qué Estados Unidos va a querer dar dinero para que nosotros continuemos yendo por los capos, ¿no? El juicio del Chapo Guzmán y el dinero que se gastó y el que nos quieren dar es que vamos a seguir por ahí. Estados Unidos no nos va a dar dinero para desarrollar Centroamérica, desarrollar el sur de México para que pagan los centroamericanos. Y Andrés Manuel va a tener un acercamiento a las drogas muy diferente al que los Estados Unidos están pensando. Andrés Manuel está hablando de regularizar, de regular o de legalizar la mayor parte de las drogas. Y él lo ha dicho. Y voy a tratar de convencer a los Estados Unidos. No los va a convencer. Estados Unidos siempre condiciona su ayuda y nos ha vendido muchísimo armamento sin el dinero que nos ha dado la Iniciativa Mérida. O sea, hay muchas cuestiones en las cuales Andrés Manuel tiene razón. ¿Para qué tener estos recursos si lo único que están generando es que compremos más armamento que no necesitamos seguir gastando? Bueno, entonces, en realidad creo que lo que debería hacer Andrés Manuel es ni siquiera recibir este dinero. O sea, hay dinero, pero ¿qué tanto es y qué tanto más vamos a gastar nosotros? Pero no es tanto dinero como dice Gerardo. Sí, debería determinar. Ok, perfecto. Es que una conclusión. Ese dinero no se ha llevado. Desde 2011 casi no se han recibido recursos en materia de armamento. Sí. A partir de 2011, aproximadamente el 40% de lo que se ha recibido ha sido en materia de capacitación de abogados, de jueces, de ministerios públicos. Y de nuevo, no es un programa antidrogas, es un programa de fortalecimiento de instituciones en materia de Estado de Derecho, en materia de comunidades resilientes. Y Guadalupe, con mucho gusto, sería bueno que platicaras con las organizaciones que han trabajado estos temas, con Causa en Común, con México Unido contra la Delincuencia, con el propio observatorio, para ver los programas que están haciendo en materia de Estado de Derecho y que están siendo financiados por la Iniciativa Mérida. No me imagino cómo estarían las condiciones en materia del nuevo sistema de justicia penal, de las capacitaciones que se dieron, es más, simplemente de entender el proceso que significa el nuevo sistema sin Iniciativa Mérida. Tú sí a la Iniciativa Mérida, entonces. Yo creo que, por supuesto que sí, pero antes de eso tenemos que ser un poquito más pacientes para separar lo que son las acciones. El programa antidrogas y la guerra de Calderón, que fue totalmente fallida, como la identificó, tiene poco que ver con los objetivos que está buscando la Iniciativa Mérida. Tratar de argumentar que no está funcionando con otros indicadores es un poco desviar el debate. No va por ahí y eso confunde un poco cuáles son los verdaderos objetivos y la importancia de este dinero. Correcto. Me quedo con tu sí entonces, Leonel. Gerardo, ¿sí o no a la Iniciativa Mérida? Sí, porque como bien dice Leonel, en la segunda parte de la Iniciativa Mérida se apoyó a las organizaciones de la sociedad civil para entender un poco el problema de la seguridad y de Estado de Derecho.
también abrió espacios de comunicación privilegiados con instituciones de seguridad y de defensa. Correcto. Con la Secretaría de Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, con la Fiscalía General de la República. Esos diálogos han sido muy importantes para entendernos entre los dos países. Correcto, me quedo con tus entonces también, Gerardo. Guadalupe, una conclusión también de tu parte. Bueno, yo nada más quiero decir que sí fue, que sí, el Velar 2, 3 y 4 fue pequeño. En realidad, yo insisto en que fue un plan de cooperación antidrogas. Eso es lo que le interesa a los Estados Unidos. Lo demás simplemente fueron acuerdos, simplemente fueron arreglos que no han llegado absolutamente a nada. Y realmente no es que hayamos con eso dinero comprado armamento, pero sí se justifica seguir comprando armamento con nuestro propio dinero. Ellos avalaron una estrategia que ha sido totalmente fallida y que nos ha dejado en la situación que nos ha dejado, teniendo que hacer una Guardia Nacional y continuar militarizando la seguridad, que no hay otra. En realidad, pero entonces estás diciendo que no o que sí. Los recursos se gastaron para armamento, pero sí ¿cuál es el primer pilar de Iniciativa Mérida? ¿Cuál es el concepto? La parte toral de Iniciativa Mérida es un programa de lucha, de cooperación antinarcóticos. Es que no hubo una iniciativa Mérida, una evolución, gracias también a la presión de los demócratas a la mitad del sexenio del presidente Calderón. Correcto. Bien, Guadalupe, muchísimas gracias por tu punto de vista. Muchísimas gracias, Gerardo Leonel. Muchísimas gracias. Creo que es un tema que tiene muchas aristas, todavía mucho que plantear. Les propongo a los tres que reiniciemos en su momento todavía, cuando empiece a desarrollarse, empiece a ver los cambios, empiecen a plantearse estos cambios que Andrés Manuel propone, para que nos volvamos a sentar, si les parece bien, en esta mesa y veamos en qué desarrollo va. ¿Me permites un último comentario? Por supuesto. Compren el libro de Guadalupe, Los Zetas Inc. Es el más importante libro para entender la conformación de los Zetas en los últimos años. Completamente de acuerdo, Guadalupe. Muchísimas gracias por tu aportación, Gerardo Leonel. Gracias. Quedamos entonces, abrimos esta mesa, la dejamos entreabierta para seguir con este tema. Muchísimas gracias también, muchas gracias a la gente de Facebook en el apartado Facebook Live en el Heraldo de México por haber participado. Este debate siempre es abierto, es dinámico, lo queremos hacer ágil, pero lo queremos hacer incluyente. Muchísimas gracias a todos los que participaron, particularmente a Lulú, a Raxo, a Mari Carmen, a Mariana Ortega y a Emanuel Soto. Muchísimas gracias por sus puntos de vista, sus comentarios, se los responderemos en su momento. Muchas gracias nuevamente a ustedes. Sigan en la señal del Heraldo Televisión. Mañana en punto a las 9 de la noche abordaremos puntos importantes de la agenda nacional que siempre serán discutidos. Muchísimas gracias y hasta mañana.